Hoy hablaremos sobre los liberales y los republicanos, la era del estaño y la época de oro de la educación, que abarca desde 1900 a 1931. Entre los presidentes liberales está José Manuel Pando Solares, quien gobernó de 1899 a 1904. Él era un mayor general. Entre sus obras más destacadas, fundador del Territorio Nacional de Colonias, hoy conocido como Pando. También está Ismael Montes Gamboa, quien gobernó de 1904 a 1909 y de 1913 a 1917, quien era un general y abogado. Fundó colegios, escuelas para maestros en Sucre. También firmó el Tratado de Paz de 1904. Eliodoro Villazón Montaño, quien gobernó del 1909 a 1913, quien se destaca por ser defensor en el litigio limítrofe boliviano. José Gutiérrez Guerra, quien gobernó de 1917 a 1921. Entre sus obras más importantes se destaca que construyó importantes edificios escolares alrededor del país boliviano. Ahora, entre los republicanos destacamos a Bautista Saavedra, quien gobernó de 1920 a 1925, quien era un abogado. Entre sus actos administrativos más resaltantes, organizó la Revolución del 12 de junio de 1921. Felipe II Guzmán, quien gobernó de 1925 a 1926, era un pedagogo y un abogado. Hernando Siles Reyes, quien gobernó de 1926 a 1930, era un abogado. Entre sus obras más importantes, evitó la guerra con Paraguay. También amplió el ferrocarril de Potosí-Sucre hasta Yotala. Y por último tenemos a Carlos Blanco Galindo, quien gobernó de 1930 a 1931, y era un general. Situación política. Se firmó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 con Chile, que básicamente consistió en la renuncia a una salida libre y soberana al Océano Pacífico, en favor del país trasandino. Nacen nuevos partidos políticos y llegan nuevas ideologías. En adelante, los partidos políticos de vigencia institucional en el país serán los liberales y los republicanos. En 1926 aparecen las primeras ideas comunistas, que tuvieron entre sus adeptos a Óscar Cerruto y a Arturo Borda. En el año 1917 los republicanos presentaron un candidato presidencial, pero fueron derrocados en las elecciones controladas por los liberales. Los liberales fueron derrotados en un golpe sin sangre, producido el 12 de julio de 1920 por el Partido Republicano. Situación económica. La economía en Bolivia se caracteriza por ser monoproductora, enfocada en el latifundio y la minería. También se explotó el caucho bajo el liderazgo de Nicolás Suárez, que en 1913 significó el 15% de las exportaciones totales del periodo. El estaño trajo nuevos poderosos apellidos, como Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo. Los varones del estaño controlaron la economía boliviana hasta la nacionalización de las minas en 1952. Bolivia vivió un proceso de modernización. Entre los logros tecnológicos más importantes del siglo XIX están el ferrocarril, la luz eléctrica, el teléfono. A pesar de todo, los gobiernos republicanos contrajeron un 80% de la deuda externa de la primera mitad del siglo XIX, en préstamos para construir carreteras, ferrocarriles y la adquisición de armamento bélico. Situación social. Se refiere a la sociedad y les voy a contar un poco sobre la historia de la Guerra del Acre. La región Acre es todo esto. La Guerra del Acre, también llamado la Guerra de Goma, fue a partir de 1885
en la región amazónica con el vecino Brasil y Bolivia. La Guerra del Acre fue la causa del Albo Gomera. El 17 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado de Petrópolis por Fernando Huachaya y Claudio Pinalla. Situación educativa. Analfabetismo. Eran los indígenas que no saben leer ni escribir. Les explotaba por no saber leer ni escribir. Explotación a la indígena. Se dividen en dos: neófitos, son considerados miembros de la iglesia. Bárbaros, son tribus nómadas. Los griegos los llamaban personas extranjeras que no hablan ni griego ni latín. El presidente José Manuel Pando fundó la Escuela Oficiales, Instituto de Agronomía y una escuela de arte de oficio. La escuela de maestros se funda con el nombre normal de maestro el 28 de marzo de 1909 por Jorge Ruma. Franz Tamayo, su obra Creación de la Pedagogía Nacional. Los pensadores del periodo. En el periodo liberal, republicano y la era del estaño de 1990 a 1931, los pensadores más destacados fueron Jaime Mendoza, fue poeta, novelista, médico natural. En 1911, Jaime Mendoza publicó su libro más famoso, reconocido en las tierras de Potosí. En 1913, Mendoza había producido un rico caudal literario, poético, ganó las Flores de Oro con sus obras Tiwanaku. Alcides Agredas, escritor, poeta, novelista. Alcides Agredas fue jefe del Partido Liberal en 1916. Sus obras más destacadas: El pueblo enfermo, Raza de bronce. Armando Chiver, abogado, poeta, escritor boliviano. En 1908 se unió al Partido Liberal. Escribió más que ninguno sobre la poesía y pintura. El resto de sus publicaciones contienen mayoritariamente de diálogo y narración. Sus poesías y novelas más destacadas fueron Lili, Celeste, La Virgen del Lago. Adela Zamudio fue una pionera del feminismo. Adela Zamudio a los 15 años publicó su primer poema, Dos Rosas, firmado con el seudónimo de Soledad. En 1926 dio su apoyo a la ley de divorcio, pionera del feminismo. En Bolivia es una poema Nacer el hombre, refleja la discriminación de que era el objeto la mujer. Sus poemas más destacadas: Ráfaga.
Ricardo Jaime. Escritor, ensayista, historiador, poeta, diplomático. La obra literaria de Ricardo Jaime abarcó varios géneros, entre ellos la poesía, el teatro y el ensayo. Sus obras más destacadas: Castilla de Bárbara, Gregorio Reynolds, poeta, traductor boliviano del modernismo. En 1913 fue premiado en los Juegos Florales El Mendigo. Sus obras más destacadas fueron El Mendigo, Franz Tamayo. Fue intelectual, escritor, poeta, diputado, diplomático. Considerado como una de las figuras centrales de la literatura boliviana en el siglo XX. Franz Tamayo, en 1910, la creación de la Pedagogía Nacional. Franz Tamayo fue intelectual, poeta, escritor. Es considerado como una de las figuras centrales de la literatura boliviana en el siglo XX. En 1910, Franz Tamayo publicó La creación de la Pedagogía Nacional. Sus obras más destacadas: Ondas, Proverbios para la vida. Manuel Céspedes, conocido como Manses, fue poeta, Manuel Céspedes militó en el Partido Liberal. Sus obras más destacadas: Símbolos profanos. Simeón Rocal fue músico. Su padre, don Juan Rocal, desde niño le inició el manejo de teclado. Simeón Rocal fue uno de los pocos compositores que decidió su vida a la creación y a la perfección de la forma nacional, denominada cueca. Antonio Villarroel, escritor, novelista. Antonio fue miembro fundador de Atenea, de la Juventud y de la Sociedad de Autores Teatrales. Sus obras más destacadas: La niña de sus ojos, Leyendas de mi tierra.